El agua es una de las sustancias más abundantes e importantes en el planeta Tierra, ya que sustenta a las plantas, animales y a los seres vivos en general. Por otro lado, desempeña un papel importante en la formación del clima, ya que contribuye a dar forma a la superficie del planeta mediante la erosión y otros procesos. Cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra. El agua participa en muchas reacciones químicas importantes y muchos compuestos son solubles en ella. Debido a su eficiencia como solvente, el agua en estado puro casi no existe en la naturaleza. La luz, que es esencial para el crecimiento de las plantas, atraviesa mejor las aguas claras que las turbias. La luz solar proporciona la energía para la fotosíntesis, un proceso por el cual las plantas producen azúcares y liberan oxígeno a la atmósfera. Es por ello que la penetración de la luz del sol en un cuerpo de agua es esencial para que las plantas y otros puedan crecer. Esto se debe gracias a la propiedad del agua de ser transparente. En el agua generalmente se encuentra un gas disuelto, el oxígeno. Los animales acuáticos como los peces y el zooplancton no respiran el oxígeno de las moléculas de agua, sino de las moléculas de oxígeno disueltas en ella. Pero, ¿cómo se puede comprobar si hay oxígeno disuelto en el agua? Una manera de hacerlo es probar un poco de agua recién hervida. Sabe mal, ¿verdad? Esto se debe a que el agua ha perdido todo el aire disuelto, ya que al aumentar la temperatura, los gases son menos solubles. Para volver a incorporar el oxígeno, es necesario pasarla de un recipiente a otro, o como se dice en lenguaje cotidiano, hay que airear el agua. Para comprender algunas propiedades importantes del agua, es necesario mirar un poco su estructura química. Como sabemos, el agua es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta es la estructura básica, que a simple vista no nos dice nada sobre sus propiedades. Veamos a continuación una actividad simple que nos ayudará a entender la relación entre la estructura del agua y sus propiedades. Si frotamos un globo, ya sea en una tela o en el cabello seco, y luego lo acercamos a una lata vacía, observamos que ésta es atraída hacia el globo. Pensemos un momento. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ocurre al frotar el globo? ¿Por qué si la lata no es frotada contra ningún objeto, es atraída hacia el globo? Si pensaste que el fenómeno tiene que ver con las cargas eléctricas, estás en lo correcto. Cuando frotamos el globo contra la ropa o el pelo, se carga negativamente, o sea, electrones, partículas negativas de los átomos, son transferidas de la ropa o el pelo hacia el globo. Como no podemos verlos, los dibujaremos a manera de ilustración. Ahora ya entendemos cómo se carga el globo, pero si la lata no la hemos tocado y por lo tanto no está cargada, ¿por qué es atraída hacia el globo? Sabemos que las cargas opuestas se atraen, positivas y negativas, mientras que las cargas iguales se repelen, positivas con positivas y negativas con negativas. Esto nos ayuda a comprender mejor el por qué el globo atrae a la lata. Si el globo está cargado negativamente, las cargas opuestas se atraen. Significa que en la lata debe existir una carga positiva. Pero si en general la materia es neutral, es decir, con igual número de cargas positivas y negativas, ¿de dónde entonces surge esta carga? La lata al inicio se encuentra de forma neutra, eléctricamente hablando. Es decir, contiene un igual número de cargas positivas y cargas negativas.
Cuando acercamos el globo con carga negativa, las cargas positivas de la lata son atraídas hacia el globo, mientras que las cargas negativas son repelidas. Es por esto que la lata rueda hacia el globo. En la lata se forman, de manera transitoria, dos polos, uno positivo y otro negativo. Recordemos que esto ocurre momentáneamente y al retirar el globo, las cargas en la lata se distribuyen uniformemente otra vez. Regresemos al agua. Observemos detenidamente lo que ocurre al acercar el globo cargado a este delgado chorro de agua. Pensemos, ¿a qué se debe que el chorro es atraído hacia el globo? ¿Ocurrirá lo mismo en el agua que en la lata? Los fenómenos son semejantes, pero ocurren por mecanismos diferentes. Como dijimos anteriormente, en la lata se forman cargas momentáneas al acercar el globo. En el caso del agua, estas cargas no son momentáneas, sino que en la molécula hay una distribución de cargas de forma permanente. La explicación es la siguiente. El átomo de oxígeno tiene la capacidad de atraer los electrones más que el átomo de hidrógeno. El término usado para definir la capacidad de atraer electrones es la electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y por tanto atrae más a los electrones de la molécula del agua y adquiere cargas parcialmente negativas de forma permanente. Los hidrógenos quedan ahora deficientes de electrones, por lo tanto, adquieren una carga parcialmente positiva. Es por esto que se dice que el agua es una molécula dipolar, es decir, con dos polos. Recordemos nuevamente que dipolo es permanente y no transitorio, como en el caso de la lata. Utilizaremos este modelo de plastilina para ejemplificar el fenómeno. La esfera azul representa al oxígeno y las rojas a los hidrógenos. En el chorro de agua que cae, las moléculas de agua se encuentran de manera desordenada. Al acercar el globo con carga negativa, las cargas parciales positivas que se encuentran en los hidrógenos son atraídas hacia las cargas negativas del globo. Recordemos que la molécula de agua forma un dipolo de forma permanente, y esto nos facilitará comprender mejor las propiedades del agua. Una de las propiedades del agua más importantes es la tensión superficial. Hemos observado muchas veces cómo luego de regar las plantas en nuestro jardín, quedan muchas gotas de agua adheridas sobre las hojas. La formación de gotas de agua se debe a la tensión superficial. Debido a la cohesión, es decir, la atracción entre moléculas de agua, estas moléculas se mantienen unidas formando gotas. La tensión superficial se puede definir como la resistencia de un líquido a aumentar su superficie. Así vemos que el agua se mantiene unida, formando pequeñas gotas con la menor superficie posible. Realizaremos la siguiente actividad para demostrar la gran tensión superficial que posee el agua. ¿Cuántas gotas crees que caben sobre esta moneda de 1 centavo? ¿2, 5, 10 o más? Piensa en un estimado. Contemos. 1, 2, 3. ¿Te sorprende la cantidad de agua que cabe sin derramarse? Este es un ejemplo de la tensión superficial del agua. Imagínate ahora la cantidad de agua que se desperdicia de este valioso recurso cuando no cerramos bien la llave del chorro y la cantidad de dinero que se gasta al año. Es preocupante, ¿verdad?
La tensión superficial permite que insectos y objetos pequeños puedan permanecer suspendidos en la superficie sin hundirse. ¿Por qué crees que el clip no se hunde? Recordemos que las moléculas de agua, por formar los dipolos, se atraen unas a otras, estableciendo muchas interacciones electrostáticas. A estas interacciones en el agua se les conoce como puentes de hidrógeno, en donde los hidrógenos con una carga parcial positiva son atraídos hacia los oxígenos de otra molécula de agua con carga parcial negativa. Algunos insectos se aprovechan de la tensión superficial y por ende de la cohesión entre las moléculas del agua para no hundirse y poder flotar sobre la superficie de esta. La tensión superficial se puede romper aplicando una fuerza mayor y por ende exponiendo una menor superficie. Por ejemplo, al introducir el clip de manera vertical, este no flota, ya que se rompe la tensión superficial porque el clip de manera vertical tiene una menor superficie de contacto. Este principio es el usado por los nadadores al introducirse en el agua, ya que la mejor manera de hacerlo es de forma vertical y no horizontal. Una de las propiedades más importantes del agua y de la cual depende el desarrollo de la vida es la capilaridad. ¿En qué consiste? Haremos una actividad sencilla para demostrarla. Utilizaremos un pedazo de papel toalla. Observa detenidamente. ¿Por qué el agua sube por el papel? Si has puesto atención a este video, responderás rápidamente que por la atracción entre las moléculas del agua y el papel. Efectivamente, has acertado. La capilaridad se define como la capacidad de un líquido de transportarse por un tubo capilar, es decir, un tubo muy fino. El papel toalla utilizado es muy poroso, por lo que por dentro se forman muchos espacios que en su interior el agua va subiendo. La celulosa, de la cual está hecha el papel, atrae las moléculas de agua y éstas, a su vez, arrastran a otras moléculas. De esta manera se transporta el agua desde abajo hacia arriba. Si introducimos un pedazo de plástico en el agua, ¿ocurrirá lo mismo que con el papel? Te dejaremos de tarea averiguar por qué algunos materiales se mojan y otros no lo hacen. Según lo que hemos aprendido, ahora podemos explicar cómo el agua sube desde las raíces hasta la copa de este árbol, fenómeno que ocurre en todas las plantas. ¿Cómo crees que sucede esto? Si pensaste en la capilaridad, estás en lo correcto una vez más. El papel se fabrica de los troncos de los árboles, por lo que están hechos de celulosa. Al igual que en el papel filtro, el agua sube por el tronco distribuyéndose a través de vasos conductores llamados xilema y floema. De esta manera, el agua sube desde la raíz hasta distribuirse uniformemente por toda la planta, manteniéndola hidratada. El fenómeno de la capilaridad no solo se presenta en las plantas, también en el suelo, que contiene muchos espacios entre sus partículas, por los que el agua que se encuentra en el subsuelo sube hasta la superficie por capilaridad. De igual manera, en la estación seca de nuestro país, la vegetación mantiene una absorción de agua constante. Actualmente, debido a la alarmante deforestación en nuestro país, el agua no logra llegar a la superficie, evaporándose antes de llegar a esta, lo que ocasiona que los mantos acuíferos vayan desapareciendo poco a poco, condenando al país a una desertificación irreversible. En resumen, hemos aprendido que el agua es una molécula que forma un dipolo, de donde se explican sus propiedades, tal como la tensión superficial o su capacidad de mantenerse unida, al igual que la capilaridad, propiedad que le permite moverse a través de tubos o espacios estrechos. Espero hayas disfrutado y aprendido
y esperamos que cuides de este valioso recurso.